Hoy les voy a enseñar cómo producir en un proyecto muy pesado. Acá tengo este proyecto que está recontra cargado de plugins y cosas y les voy a dar un par de consejos para producir canciones gigantes con muchos plugins sin que se le ande trabando la PC ni nada. Así que nada, comenzamos. Bien, ya estamos en el proyecto y básicamente ven, está ultra mega cargado de plugins y cosas. Y el primer consejo que les doy, lo primero que les voy a decir es las opciones. Que básicamente si van acá a Options y van a General, lo que van a hacer es venirse acá a esta sección de audio y van a cambiar los sample rates. Lo pueden cambiar a 44, para ahorrar más CPU lo pueden dejar en 44. Pero eso sí, para masterizar yo les recomiendo que lo dejen en 48. Si van a masterizar el tema, lo cambien a 48 y si van a producir a 44. Estas dos opciones tienen que estar activadas, van a hacer que se consuma menos CPU. Y acá en el buffer, esto es muy importante, mientras menos buffer tengan, más CPU le va a consumir. Pero si ustedes tienen menos buffer, van a tener menos segundos de delay. Básicamente el espacio tarda más tiempo en accionarse. También si nosotros usamos un MIDI, un teclado MIDI o el propio teclado en sí, las notas van a tener un poquito de retraso en sonar. Entonces, yo les recomiendo un buffer intermedio, como puede ser 11 segundos, o si tienen muchos problemas de CPU, que es muy raro, tienen que tener una PC del 1900. Creo que las PC de 2 de RAM pueden utilizar tranquilamente el de 512. Bien, acá les recomiendo ponerle high, no sé cómo pronunciar esto, High Purity, les recomiendo ponerlo así, y esto les recomiendo como está acá. Como ven, acá Smart Disembowel. Bueno, acá el Smart, que básicamente lo que hace es desactivar los plugins que no vas a usar, o desactivar todo lo que no vas a usar directamente. Bueno, y esto no sé, esto va a aumentar el CPU, así que tampoco se preocupen. Esto la verdad no importa tanto, la verdad no noto diferencia. Yo les recomiendo ponerlo en bajo. Yo lo tengo acá, así que les recomiendo que lo tengan ahí. Bien, el siguiente tip es irse a Tools para ir a Macro, esta opción que desactiva los plugins que no estás utilizando básicamente. Y te va a reducir muchísimo CPU. Plugins como el Autotune, por ejemplo, tanto el Waves como el Antares ocupan muchísimo espacio. Si no lo estás usando para producir, la verdad es innecesario. Esta opción te la desactiva. Bueno, después les recomiendo esta opción que termina en Audio Clips, que básicamente les va a eliminar los audio clips o los sonidos que están utilizando en la playlist. Tanto a capelas como las grabaciones que tengan, etcétera, cosas que no utilicemos y también ocupan espacio en el disco, se las va a eliminar. Esto les recomiendo hacerlo bastante mientras están haciendo la canción o demás, les recomiendo hacerlo varias veces. Por ejemplo, yo tengo esta melodía acá que ocupa muchísimo, ya que está cargada de plugins y demás. Si vamos a la mixer, que básicamente tiene muchísimo proceso. La verdad, el de Price es un plugin que no utiliza tanto CPU, pero plugins como el Contact, el Omnifer, el Serum ocupan muchísimo espacio. Entonces les recomiendo que los consoliden. Les recomiendo consolidarlo porque así le ocupan mucho menos CPU y aparte es muchísimo más práctico de mover. Le damos Control Alt más C y lo consolidamos. Esta la única ventaja que tiene es que no le podés modificar las notas. Pero si ya tenemos una melodía definida y tenemos que estructurar simplemente o masterizar o mezclar una canción, les recomiendo siempre consolidar las melodías. Literalmente con esto es imposible que con una PC de 2 de RAM no puedas producir. He producido canciones con muchísimos plugins con estas opciones y hasta masterizado. Ya que con la masterización necesitamos muchísimo más plugins, necesitamos agregarle muchísimo más plugins de lo que tenemos. Y básicamente acá tenemos consolidada la melodía y lo vamos cortando, pegando según lo requiera la canción. Y otra recomendación más es utilizar plugins nativos. ¿Por qué utilizar plugins nativos? Pues los plugins nativos te ocupan muchísimo menos CPU que los plugins externos. Plugins como el Reverb o el EQ, el Fruity Limiter, el Saturador, cualquier plugin de FL Studio te ocupa el menos CPU posible y encima es gratuito. Plugins como el Valhalla, a comparación del Reverb del FL Studio, ocupa muchísimo el Valhalla de CPU. Entonces les recomiendo usar los plugins de FL Studio. Les voy a dejar en mi Instagram un post de los plugins que menos CPU requieren. Generalmente los plugins gratuitos son los que menos ocupan. Bueno, nada, estos eran los consejos que a mí me gustaría haber escuchado cuando empecé a producir y armar mis proyectos y mis primeras canciones grandes. Y literalmente con estos tips podés hacer canciones con 2 de RAM, es una locura. Y hasta masterizar con una PC de 2 de RAM. Síganme en mi Instagram que les voy a dejar el post, tanto plugins que
necesitan poco CPU para masterizar o para mezclar, tanto para reverbs o VSTs. Así que nada, les voy a dejar en la descripción, en la propia pantalla mi Instagram, y les recomiendo que me sigan. Nada, nos vemos en el próximo